Hoy les comparto una versión editada por mí del cuento El comerciante de palabras de Jean-Claude Carrier, publicado en su libro El círculo de los mentirosos. En el siglo XIX, en los estados balcánicos de fronteras cambiantes, había un hombre que iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Era un comerciante de palabras. Recogía palabras durante sus viajes y se las ofrecía a los que las necesitaban. A la gente de las montañas les enseñaba marea y ola. A quienes se mantenían alejados de la civilización mecánica les llevaba las palabras automóvil, avión o submarino. En los países tórridos hablaba de nieve y de glaciares. Si este hombre llegó a ser casi célebre en su vida, al menos entre los amantes del vocabulario y del lenguaje, es porque ponía en su trabajo una pasión rara. Y así, a las denominaciones añadía por iniciativa propia palabras que se aplicaban a las emociones, a los sentimientos, a los recovecos del pensamiento, a los estados del espíritu sutiles y peculiares. Sus palabras procedían de todos los países de la tierra, de tal forma que los pueblos que se nutrían de sus aportaciones se expresaban a veces en una lengua que brillaba como un mosaico universal. Cuando llegaba a un lugar, en parajes donde pocos viajeros de la época se aventuraban, acudían a verlo a la caída de la noche algunos vecinos que se dirigían a él casi como a un confesor. Le contaban todo tipo de cosas con detalle, tratando de describir el sentimiento que experimentaban y para el que no encontraban la palabra en su lengua. El comerciante de palabras escuchaba con atención, formulaba a veces algunas preguntas breves y les proponía una o dos palabras. En ocasiones pedía un tiempo prolongado para reflexionar, a veces toda la noche, y consultaba sus anotaciones en los numerosos cuadernos que llenaban su carreta. Detrás de sus esfuerzos cotidianos se desarrollaba una teoría grave y secreta según la cual todos los pueblos de la tierra piensan y sienten de la misma manera, pero la ausencia de palabras de unos u otros puede impedir que tal o cual sentimiento aparezca. De ese modo, nos creemos desprovistos de lo que no podemos nombrar. El comerciante saboreaba la belleza de las palabras porque conocía su precio y su valor. Le gustaban las palabras más que las frases, las palabras solas, aisladas, ricas solas por su propia fuerza. Consideraba que la disposición de las frases siempre era artificial y a menudo arbitraria, privaba a las palabras de su belleza salvaje, individual, y las ahogaba en el embrollo de la sintaxis. Una palabra, una sola, le bastaba para poner el mundo en marcha, para desentrañar un nuevo secreto, para añadirle un nuevo resplandor. Hacia comienzos de los años 70, poco a poco, percibió una disminución en la curiosidad de los pueblos que visitaba, como si tuvieran menos necesidad de palabras, o al menos de palabras nuevas, de palabras llegadas de otros lugares. Al principio creyó que aquel desinterés sería pasajero. Se engañaba. Percibía que la atmósfera del mundo se modificaba peligrosamente y no le quedó más remedio que empezar a rendirse ante la decepcionante evidencia. Desaparecían las palabras todos los días y para siempre, tragadas por el abismo oscuro del olvido que constituye el infierno del lenguaje y al que nuestra pereza le abre las puertas de par en par. Cada vez había menos palabras en el mundo, los oídos humanos se cerraban a las palabras de los otros. Al acercarse el final del siglo XX, el vendedor de palabras comprendió que la situación estaba irreversiblemente perdida y que lo que había constituido el eje y el alma de su vida iba a desaparecer. Por inverosímil que pudiera parecer, la humanidad parecía contentarse con un vocabulario empobrecido y mediocre. La maldición de Babel se cumplía, pero al revés. ¿Cuáles serían las consecuencias en la inteligencia y en la belleza y en las relaciones entre los individuos o entre los pueblos? Aquella situación le recordaba al árbol de frondosa copa que poco a poco iba perdiendo las hojas y las ramas para convertirse en un tronco seco. A veces se atrevía a imaginar un universo en el que noche tras noche, por ausencia de mirada, se borraran las estrellas. El comerciante de palabras, con más de 80 años al comenzar el año 2000, iba de casa en casa despacio, tendiendo la mano. Ya no tenía nada que ofrecer como mercancía a quienes por lo demás nada le pedían. Al final solo sabía decir please. Murió solo, en alguna parte del camino de montaña entre Macedonia y Bulgaria. Nadie nunca supo cuál fue su última palabra.